Porque la formación no termina en el aula y siempre continúa en el mundo de los negocios, aquí comienza Emprendiendo Aprendo, un programa de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Tarapacá. Una invitación para analizar el ecosistema emprendedor, entender el mercado y también conocer la cultura tributaria. Muy buenas tardes, Arica, y a toda la comunidad utaína que nos escucha a través de la Radio Universidad de Tarapacá. Les damos la bienvenida al segundo capítulo de Emprendiendo Aprendo, un espacio en el cual hablamos de emprendimiento, negocios y temas tributarios en forma clara y sencilla. En este capítulo vamos a conversar sobre un tema bastante contingente, porque el abril es el mes de, para algunos querido y para algunos temido, la bien Operación Renta. Y aunque para muchas personas crean, ¿cierto?, que este proceso solamente le corresponde a las empresas, no es así. ¿Ya? La verdad, hay muchas personas naturales que podrían estar en condiciones de poder declarar o tal vez incluso tener una obligación, alguna devolución o un beneficio que ni siquiera sabían que existía. Bueno, así es, Sofía. Este proceso todos los años nos va entregando nuevas luces respecto del conocimiento que tienen los auditores como usuarios de tributarios o de repente a lo mejor que desconocen ciertos beneficios que pueden existir a través del proceso de Operación Renta. La idea es acercarlos en este proceso, que exploren la página del servicio para que vean y confirmen si es que efectivamente tienen alguna obligación de presentar declaración o eventualmente alguna devolución. Puede ser que no, pero lo importante es que vayan incorporando este conocimiento dentro de respecto de este proceso. Muchas personas que están en honorarios a veces no saben que tienen la oportunidad de recibir una devolución o generar una cotización previsional. Todo eso, la idea es que podamos irlo conversando paulatinamente dentro de este espacio y contándoles en qué consiste esta operación renta, cuáles son los requisitos y cuáles son las situaciones que pueden ser más cotidianas, más repetitivas en este proceso. Entonces, Marcelo, para poder empezar, vamos a ordenar esta conversación en torno a ciertas interrogantes bastante concretas. Por ejemplo, entre ellas, quiénes están obligados a hacer la declaración, quiénes están obligados, quiénes no están obligados, pero a la vez tienen una devolución, entre otras. Pero partamos por algo sencillo. Yo ingreso a la página de Servicio de Impuestos Internos, www.si.cl, ¿cierto? Y ingreso a mi plataforma MiSI. Resulta que tengo que ingresar mi famosa clave tributaria y me aparece mi propuesta. ¿Qué es lo que hago ahí? Enter, como hacen los adolescentes, ¿o qué debo hacer? Bueno, es un poco más complejo que hacer solamente enter. La idea es precisamente que la página trata de hacer lo más amigable posible. Quizás a lo mejor igualmente las personas se confunden con la cantidad de información, pero la idea es ir ingresando paulatinamente y tratar de ir leyendo lo que es que uno está aceptando cada clic que va realizando. Entonces, en una primera etapa, durante este mes, el servicio dispone de un acceso directo a través de la página, donde ustedes van a ingresar a una opción que dice declarar renta y los va a llevar a su propuesta de declaración de renta. Aquí es el primer dato que se realiza, es el acceso a la información que entregan terceras personas o terceras empresas respecto de los ingresos que uno tuvo durante el año anterior. Ahí va otro mensaje. Cuando entramos en la página nos ofrece por defecto un año que es el año 2026. Ese es el año que corresponde a los ingresos del año comercial 2025. A veces nos confundimos y cambiamos el año, pero lo que estamos haciendo con eso es cambiar el periodo tributario, es decir, la renta del 2025 vencía el 30 de abril del 2025. Y por lo tanto, si yo ingreso una declaración que no sabía que tenía el año pasado, ya ahí podemos empezar a cometer a lo mejor algún error en intentar hacer una declaración que está ya vencida, que tiene un plazo ya
caducado y que eventualmente me puede generar una multa. Por eso ahí vamos detallando paso a paso cómo va mostrándonos la página del servicio esta información. Entonces, como les decía, dejamos seleccionado el año 2026 y nos va a entregar después la información de agentes retenedores, la información que otras personas presentaron por mí. Y ahí vamos a tener sueldos, honorarios, intereses por crédito hipotecario, la información de los hijos en el colegio, que es fundamental para quienes tienen efectivamente niños hasta cuarto medio, que hayan cursado cuarto medio hasta el 2025, desde la enseñanza preescolar hasta la media. Y esa información es la que nos va a suministrar y nos va a construir nuestra declaración de renta. Es muy importante lo que tú acabas de decir, porque de repente hay gente que se confunde. Ya, convengamos que lo que están declarando ahora es del 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre de 2025, ¿ya? Porque de repente han llegado personas que, no, si el mes pasado generó una boleta, no, esto corresponde al año anterior. Pero partamos por una pregunta básica, ¿ya? ¿Quiénes realmente están obligados a presentar su declaración? Bueno, en primer lugar, están obligadas todas las empresas que tienen iniciación de actividades y tienen una actividad de primera categoría durante el ejercicio comercial 2025. Ese es el primer segmento que está ya identificado como contribuyentes que tienen que obligatoriamente presentar declaración, aunque no hayan tenido movimiento. Forma parte de las obligaciones. Si la empresa inició actividades el 1 de diciembre y al 31 de diciembre todavía no vendía nada, igualmente tiene que hacer la declaración. Importante recordar, estas declaraciones tienen un plazo. Si se presentan fuera de plazo, pueden tener una multa que es considerablemente alta, porque esta multa va variando mes a mes y podría subir desde una UTM a una UTA, es decir, 12 UTM, por lo cual el monto de la multa es bastante alto. Y ese es uno de los principales mensajes. Recordar esta obligación, así como se hace la declaración de IVA todos los meses, todos los años en el mes de abril hacer su declaración de renta. Ese es como el primer grupo objetivo. Después tenemos, en el caso de las personas, la obligación de presentar declaración de renta bajo dos condiciones bien particulares. Una es que sus ingresos superen al 31 de diciembre del 2025 11.265.000 pesos y fracción. Ese es el grupo que efectivamente queda obligado a hacer declaración de renta porque sus ingresos anuales superan el tramo exento. Ese es un segundo grupo que está bien identificado. Y el tercer grupo, que a veces también desconoce mucho su obligación y lamentablemente en el tiempo nos hemos ido dando cuenta que en el segmento de personas que se jubilan, que acceden a una jubilación y toman una actividad laboral, ya sea temporal o parcial, o sencillamente tienen jubilación y además un sueldo, tienen también la obligación de declarar porque estas rentas se tienen que complementar. Y muchas veces se genera una diferencia de impuesto que puede ser considerable y que no está dentro de nuestro conocimiento. Eso es sumamente importante, que las personas que tienen ambos tipos de ingresos se acerquen revisen su página, revisen si tienen una propuesta de declaración y vean si es que efectivamente las retenciones que les han hecho sus empleadores, si es que les han hecho retenciones, son suficientes para pagar el impuesto. Ese es un grupo también importante porque muchas veces desconoce esta obligación. Y por último, otro gran grupo que tenemos son las personas que pidieron el préstamo del 2021, que pagan la última cuota de este año y por fin de alguna forma ya pueden descansar de esta obligación que para algunos fue bastante compleja porque desconocía el procedimiento de devolución, que estos préstamos se reajustaban, que no tenían interés pero sí tenían reajuste, y lamentablemente la variación del IPC en estos años fue bastante alta y probablemente hizo crecer mucho una deuda que se sentía como que era más baja y que no tenía ningún recargo. Claro. Entre uno de esos grupos te refieres a personas que hayan recibido rentas de dos empleadores o honorarios, en este caso las personas que venden IVA, por ejemplo.
básicas también entrarían en ese grupo? O sea, podrían estar. Las ventas por catálogo, la verdad, no son muchas veces rentas tan altas, ¿ya? Y lo más probable es que a lo mejor se mantengan en estos tramos exentos. Lo importante, especialmente respecto de los honorarios, son en el tema de las obligaciones de cotizar previsionalmente. Esta es una obligación que todavía sigue siendo de alguna forma quizás poco comprendida. No se tiene mucho conocimiento a qué es lo que uno accede con esta obligación de cotizar, pero este proceso ya es relativamente antiguo. Partió el año 2013 con una opción de cotizar, donde las personas podían elegir cotizar o no hacerlo, y posteriormente, dado la escasa aceptación por parte de la población en esa época, se modificó a una obligación paulatina desde el año 2018. Entonces, desde el año 2018 hemos tenido paulatinamente un incremento en la base que se utiliza para el cálculo de la cotización, y además las personas han ido viendo que las retenciones de honorarios han ido subiendo. Partimos en un 10% y ha ido paulatinamente en todos los años subiendo alrededor de un 0,75%, y para llegar al 2028 con una tasa del 17%, que es una tasa bastante alta considerando el monto de los honorarios. Y principalmente las personas honorarios estábamos acostumbradas, lo digo también, estuve algún tiempo honorario, también ya. Y recibíamos este ahorro obligatorio que se nos hacía a través de las retenciones, y hacíamos muchos planes con la devolución de impuestos. No pagábamos impuestos probablemente, pero contábamos con ese ahorro. Bueno, esto paulatinamente se ha ido acabando, y el objetivo de esta cotización es básicamente, de esta retención ahora, es pagar las cotizaciones previsionales. Y dentro de estos beneficios que en el fondo están incluidos en este cálculo, están seguros de invalidez y sobrevivencia, seguros de accidente del trabajo, de cuidados para niños y niñas, como que es la ley SANA, y las cotizaciones de salud y AFP. Todo eso, bueno, no les podemos dar una cátedra respecto de eso, porque la verdad que eso depende de otras instituciones como el IPS, que es quien básicamente maneja el conocimiento respecto de eso. Pero evidentemente que genera una protección social que antes los honorarios no teníamos. No teníamos derecho a licencia y a un montón de otras circunstancias que en el fondo nos pudieran proteger ante cualquier eventualidad. Bueno, eso ha sido el objetivo de la ley. Uno podrá estar de acuerdo o no en algunos casos, que hay que recordar que también aquí se liberó a un segmento de la población, mujeres hasta los 50 años y hombres hasta los 55, pero la fecha de corte de esto fue el 1 de enero del 2018. Es decir, no es una fecha al día de hoy que uno puede decir, no, yo tengo 50 años, no cotizo. O tengo 55 años, ahora no cotizo. Por ahí alguien me planteó que tenía la idea de que cotizaba hasta los 60. Tampoco eso es así. Las cotizaciones son obligatorias y van a ser aplicadas hasta que la persona finalmente se jubile. Cuando se jubile, se dejará de calcular la cotización previsional. De hecho, sucede con las personas que están pensionadas al día de hoy, que no cotizan, pero es porque están bajo esa lógica. Eso es importante que las personas visualicen esto, que vayan conociendo, que se vayan informando respecto a estas obligaciones, porque como les digo, esto ha sido paulatino. Este año ya se nota que las personas están recibiendo menos dinero al optar por cotizar en forma parcial. Estuvimos viendo algunos ejemplos de declaraciones donde estaban más o menos quedándose como con el 10% de las retenciones totales que se habían generado. Esto es una aproximación, no significa que en todos los casos sea así, pero el porcentaje con el cual van a quedar en efectivo, si deciden cotizar en forma parcial, va a ser bien reducido. Y no hay ninguna posibilidad de que esto se modifique, porque yo, como les digo, esto es una obligación legal que está ya llegando a su fin esta
transitoriedad que se le dio a la ley respecto de los montos de cotizaciones y de la opción de cotizar en forma parcial. Muy importante lo que comentas, Marcelo, pero para procesar toda esta información vamos a hacer una pequeña pausa en relación a... debemos mencionar que nuestra universidad, nuestra querida universidad, está trabajando en colaboración con el Servicio de Puestos Internos, y es por eso que este periodo, el mes de abril, la carrera de contador auditor está prestando asistencia a todos los contribuyentes de la región. ¿En qué horario y en dónde? Cardenal Caro 348, de lunes a viernes, de 9 a 12:30 horas. También están los funcionarios ahí apoyando a nuestros alumnos, y los dejamos invitados para que puedan visitarnos ahí en la Facultad de Administración y Economía. Nos vamos a una pausa, ¿ya? Y volvemos con estos interesantes temas ahí a abordar. Volvemos a Emprendiendo Aprendo. Marcelo, retomemos la conversación. Hemos quedado en los beneficios tributarios. Empecemos y ahondemos un poquito más en lo que es el préstamo solidario. ¿Ya? ¿Qué pasa con ese tema? Mencionaste de que solamente teníamos el 2021, ¿cierto? Nos queda la última cuota o algo así. ¿Qué pasa con eso? Claro. Bueno, repasemos un poquitito este préstamo. Partió el 2022 pagándose la primera cuota del 2020. El 2023 partimos con la primera cuota del 2021. Cada préstamo tenía 4 cuotas. Partíamos con el 10%, después cada año el 30% del préstamo reajustado. ¿Ya? ¿Cómo se pagaba este préstamo? Haciendo la declaración de impuestos en el mes de abril. Esa era la modalidad. Ese es el mecanismo que se instauró para poder proceder con la devolución. Mencionaste, disculpa, lo que es el reajuste, porque la gente no sabía nada de eso. Ellos dijeron sin intereses, pero de repente vieron que había un tremendo reajuste por ahí, ¿o no? El reajuste fue abultado, se puede decir, atendiendo, digamos, principalmente a las variaciones del IPC que hubo en esa época. Algo quizás no estaba en el conocimiento de nadie, proyectar que el reajuste podría llegar en algunos años más del 12%, y eso finalmente acumulado generaba un incremento bastante alto en los préstamos. Pero el reajuste estaba en esas condiciones. Y claro, lo que quedó en la retina era que no tenía intereses, pero quizás nos olvidamos de ver o enfatizar de que había un reajuste que estaba ahí incluido, y como estábamos de alguna forma un poco más acostumbrados como sociedad a tener tasas de reajuste entre el 2 y el 4%, a lo mejor no se notaba mucho, pero a partir de este escenario que se dio también con estos incrementos del IPC, claro, uno de los principales afectados en este sentido fue el monto de los reajustes. Ahora, importante tener presente, recordar de que esta obligación regía desde el 2022-2023 hasta el 2025-2026 según el año de antigüedad del préstamo, y que quienes no lo hayan hecho no ha caducado la obligación de hacer esa declaración de renta. Es decir, si el año pasado no se presentó la declaración, tiene que eliminar tiene que hacer esa declaración. Una llamada no deseada. Entonces el tema es que las personas, si no han presentado esa declaración, tienen que presentarla, tienen que revisar su declaración y observar si es que efectivamente cuál es el resultado. El resultado puede ser bastante incierto, la verdad. Nos hemos encontrado con que hay contribuyentes que sus empleadoras nunca les retuvieron nada, por lo tanto les aparece el monto completo a pago de esa cuota. Pero también tenemos casos de contribuyentes que con las retenciones pagaban todo el préstamo. Podían pagar todo el préstamo, podían pagar la cuota del año y obtener incluso una restitución de sumas pagadas, retenidas en exceso, remanentes de pagados en exceso. Entonces es importante revisar eso, revisar cuál es el contenido de la declaración, cuál es el resultado, y finalmente eso es lo que
van a obtener, pero hay que analizarlo año por año para ver cuál es el comportamiento. También está en el caso de las personas que por ese motivo no tuvieron rentas en algunos periodos. Y una de las condiciones que ponía este préstamo es que no se podía pagar más allá del 5% de las rentas anuales. Entonces podíamos tener personas que tuvieron ingresos muy, muy bajos o que no tuvieron ingresos en algunos años comerciales y el valor del préstamo no se tenía que pagar durante ese periodo. Podía irse acumulando para los años anteriores, pero siempre había un techo, que era el 5% de los ingresos del ejercicio comercial. Y podíamos perfectamente llegar al final del periodo con un saldo que todavía no se estaba... un saldo que no estaba disponible para pagar, que no se iba a pagar. Y la ley también lo estableció, que al final del periodo, si quedaban saldos, esos saldos se iban a entender caducados o que no se iban a cobrar. Esa es la forma general de funcionar de este préstamo. Pero lo más importante en esto es revisar la situación, ver efectivamente cuál es el comportamiento de la declaración. Yo puedo tener otros valores dentro de mi declaración que me permiten pagar el préstamo y a lo mejor lo que tengo que pagar es marginal. También están los excedentes. Hay diversas combinaciones dentro de las declaraciones que es lo que finalmente determina si una persona tiene o no que pagar algún monto en la declaración. Entonces tú me dices que si la persona no alcanza a pagar, bueno, ya venció este 2026 y queda caducado entonces su obligación. ¿Y qué pasa con aquellas personas que lo vemos en gente ya de mayor edad que quieren cumplir con su obligación, pero tú dices la empresa nunca se lo retuvo? ¿Hay alguna forma de poder repactar con tesorería y pagarlo en cuotas y quiere pagar todo? Sí, efectivamente eso es factible. Las personas que no han hecho de sus declaraciones de impuestos todavía está el plazo para poder cobrar esos impuestos, estas cuotas que no hayan sido pagadas. Se pueden acercar al Servicio de Impuestos Internos a pedir que le giren las declaraciones de periodos anteriores y posteriormente ir a tesorería y hacer un convenio de pago. También los convenios de pago en la tesorería se pueden hacer por internet, pero si no saben cómo hacerlo, se pueden acercar a la tesorería y decir que fueron de parte nuestra. Me parece. Sabes que hay otro grupo bastante interesante, aquellos que tienen hijos estudiando. Y nótese que digo crédito por gastos de educación y no bono, por si acaso, porque se tiende a confundir. Cuéntame, ¿qué pasa ahí? Este grupo es bien interesante, cómo se van dando las dinámicas del comportamiento de este impuesto. Bueno, partamos de la base con que este beneficio no es para todo el mundo. Sí. Tiene requisitos. Tiene requisitos, tiene un tope de ingresos que son sumados el padre y la madre. Esa es la primera valla que tenemos que saltar. O sea, la renta del padre y la madre supera 31 millones, aproximadamente 500 mil pesos. Esa es la primera valla. Da lo mismo la condición del padre y la madre, la condición matrimonial, si están separados, casados, divorciados, etcétera. No hay ningún requisito respecto de la situación civil de ambos. Basta solamente la relación con el hijo, es decir, quién es el padre y quién es la madre. Dentro de eso, dentro de esta realidad, ese es el primer antecedente que tenemos que tener en cuenta. Segundo, es que el menor o la menor haya estado cursando durante el año pasado la enseñanza básica, preescolar hasta la enseñanza media. De hecho, podemos tener hijos menores de 25 años que todavía eventualmente puedan estar cursando una enseñanza media nocturna. ¿Diferencial también? También. Entonces, este beneficio es bastante amplio. Entonces, teníamos el requisito de ingreso, que es la suma de las rentas. Tenemos la asistencia a la institución educacional. Y en este caso, es también importante, y ahí va un mensaje para quienes entregan la información al servicio respecto de si el estudiante cumplió o no cumplió con el requisito de asistencia. El requisito de asistencia que se indica es un 85%. Pero pueden haber casos que están justificados por enfermedades o por diversas razones.
ese menor tiene que ser informado que cumple con el requisito. El requisito de la ausencia del 85% se da básicamente en los menores que por diversas razones no justificaron su asistencia. Entonces nos encontramos muchas veces con menores que fueron promovidos de curso, que están justificadas su inasistencia, pero fueron informados con un porcentaje inferior al 85%. Entonces ese menor en estricto rigor tiene derecho al beneficio, pero fue mal informado. Y eso implica que la institución educacional tiene que modificar la DJ. Declaración jurada, a eso me refiero cuando digo DJ, hablo de declaración jurada. Me corrige cuando se me olvide que estamos utilizando jerga tributaria muy especializada. Entonces eso es lo importante, el que el menor haya sido informado. Si fue promovido, entonces cumple con el requisito de asistencia, tiene que ser informado con el requisito de asistencia, de manera tal de que cuando yo entre a mi declaración, voy a ver que en el fondo el menor está informado, voy a ver que mis rentas cumplen con el requisito del monto, y ahí viene la última parte que tenemos que entrar ahí a analizar. Cada menor tiene un beneficio de 87.000 pesos para cada padre. Es decir, en la suma del beneficio son 174.000 pesos. Eso se divide 50 y 50, 50 para el padre. Defecto. Por defecto se divide entre el 50% para el padre o para la madre. Pero puede ser que la mamá o el papá no trabajó durante el 2025. Entonces, en ese caso, se puede hacer un traspaso del beneficio del padre o de la madre al restante padre o madre, y para que uno de los dos finalmente lo utilice. Esto se hace previo a enviar la declaración. Tienen la opción de hacer esta cesión, se denomina, al ingresar al asistente de cálculo del beneficio por gasto en educación, aparece esta alternativa. Yo cedo este porcentaje, pero siempre y cuando, y ahí muchas veces también se cometen errores, que yo lo cedo con la intención de utilizarlo. Ahí hay una interpretación errónea del concepto. Yo lo cedo porque no lo voy a ocupar. Entonces se lo estoy entregando al papá o a la mamá respectiva para que él lo utilice o ella lo utilice. Entonces ahí hay que tener ojo con respecto a eso. Antes de hacer cualquier modificación, preguntarse, ¿yo lo puedo utilizar? No lo puedo utilizar yo porque a lo mejor no tuve ingresos o mis ingresos fueron muy bajos. No los voy a ver reflejados en una devolución. Entonces yo se lo cedo al papá o a la mamá de mi hijo o de mis hijos, porque aquí no hay límite de hijos. Entonces los límites van a estar dados por la cantidad de impuestos que me ha tocado pagar. Entonces ahí viene el otro elemento. Importante sí. Que muchas veces desconocemos. Esto no es un bono, como bien decía Sofía, esto no es un bono que cada persona va a recibir 174.000 pesos por cada hijo. No es un bono, no forma parte de la red de bonos que tiene el Estado. Este es de alguna forma es un reembolso de los gastos que uno incurre como papá en la educación de los hijos. Entonces, pero es un reembolso que tampoco se acredita con gastos. Tampoco yo tengo que tener boletas o cosas por el estilo. No, es un gasto básicamente que me permite rebajar impuestos, ¿ya? Entonces, y ahí viene el otro elemento. Para que esto surta efecto, yo tengo que haber pagado impuestos en mis liquidaciones de sueldo. Si durante el año 2025 en mis liquidaciones de sueldo no tengo impuestos retenidos, no va a haber devolución. Ahora, en el caso de las personas que, por ejemplo, tienen honorarios y ganan más de 11.265.000 pesos, sí, el elemento del beneficio por gasto en educación es importante utilizarlo porque el impuesto que le toque pagar se puede pagar con este beneficio. Entonces, probablemente esto va a influir en el resultado a través de una mayor devolución o sencillamente teniendo que pagar menos dinero de lo que va a aparecer a pago en el cálculo de la declaración. Por eso esto es bien importante poderse asistir, buscar un asistente que en el fondo nos ayude a analizar la declaración,
no hacer los clics ni los enter rápidamente, porque eso finalmente nos va a llegar a un resultado que no era el que esperábamos al final. Y ahí viene la invitación, como decía Sofía, que concurran a las dependencias de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Tarapacá, en Cardenal Córdoba 348, en horario de 9 a 12:30. Tratar de llegar lo más temprano posible, porque siempre se construye una fila de personas, pero la idea es que podamos en ese proceso, con los estudiantes y los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, acompañarlos y ayudarles a comprender este proceso. Básicamente eso, y sacarle el mejor provecho posible. Por supuesto. Pero resumamos un poquito, ¿ya? Porque esto, la verdad, hay muchas personas que preguntan por este aspecto del crédito, ¿cierto? Este famoso crédito de gastos de la educación. Mencionaste varios requisitos. Estos requisitos tienen que cumplir cada uno juntos, copulativamente. Sí, ¿cierto? copulativamente. No puede faltar uno. O sea, el estudiante tiene que estar cursando prebásica, básica, media, ¿ya? Sí. O diferencial. Perfecto. Puede ser de cualquier colegio, ya sea municipal, subvencionado, particular, da lo mismo. ¿Ya? Porcentaje de la asistencia. Ahí los papás, ojo. Los papás en este caso tienen que estar ojo con la asistencia de su hijo. Cualquier enfermedad, licencia, justificarla en el colegio para que no pase de que ingrese a la página y de repente, tengo 3 hijos, pero me aparecen 2, ¿qué pasó acá? ¿También puede pasar eso? Es importante revisar el contenido de lo que haya sido informado por los colegios. Hay ocasiones en las cuales no se informa esta declaración jurada. Uno la puede identificar porque la declaración jurada de 1904 está cuando yo entro a la propuesta de declaración, dice información de tercero. Ahí yo puedo visualizar qué es lo que yo tengo informado. La declaración jurada normalmente es la última de las declaraciones, aparece la cantidad de hijos y al abrir el detalle podemos ver el colegio que lo informó, la identificación de los menores, evidentemente, y la asistencia. Ya, entiendo. Entonces, la verdad hay tanto tema que tenemos que ver ahí en renta, que yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esto. Vamos a proseguir, digamos, con el desarrollo de esta y otras temáticas. Los invitamos desde ya al correo, a que nos envíen su... emprendiendoaprendo.uta@gmail.com. Por ahí esperamos sus consultas para que las podamos ir desarrollando en los siguientes capítulos. Sí, los invitamos a acompañarnos también en el próximo capítulo. Les agradecemos. Y esperamos que nos puedan acompañar. Que este espacio les haya servido y que le puedan sacar el máximo provecho posible. Exactamente. Muchas gracias. Nos vemos. Fueron 30 minutos de aprendizaje compartido en el siempre dinámico mundo del emprendimiento. En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Emprendiendo Aprendo.